Quiero antes de comenzar enviar un saludo muy especial a las iglesias de Cocoa, Melbourne y Vero Beach y a todos los que nos ven por internet, esperando que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros en este momento. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, en este momento estamos agradecidos a ti por tu gran amor, por tu gran poder, y pedimos, Señor, que en este momento tu presencia sea manifiesta en nuestros corazones y en nuestras mentes, y nos laves con la sangre de Cristo, y que tu Espíritu sea derramado, Señor, y pueda tomar el control de nuestras vidas, y que podamos entender, Señor, lo que tú quieres decirnos en este momento a través de tu palabra. Háblanos a nuestro corazón, queremos escuchar tu voz y no la de un ser humano, y Señor, que quede grabado y podamos ponerlo en práctica por el poder de tu Espíritu. Es lo que pedimos para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje de hoy es una pregunta. ¿Cuándo será el fin? Muchos piensan que va a ser dentro de poco, otros piensan que falta mucho, pero todos están de acuerdo que algo va a pasar, porque el mundo ya no da para más. Y cuando uno entra a internet se da cuenta de que todos tienen una respuesta diferente, pero el Señor nos dejó en su palabra las instrucciones precisas para que nosotros pudiésemos entender el momento que nos toca vivir. Y eso es lo que queremos estudiar hoy. Quisiera que al terminar este mensaje, todos nosotros supiéramos en qué momento estamos viviendo y qué es lo que está por ocurrir. Porque cuando alguien nos pregunte, sepamos nosotros responder y para que nos preparemos para lo que viene. En su palabra Dios nos dejó en San Mateo 24 un mapa profético para que nosotros nos ubicásemos y supiésemos los acontecimientos finales de la historia de este mundo. Este capítulo fue la respuesta de Jesús a los discípulos cuando ellos le preguntaron ¿cuándo será el fin del mundo? Entonces Jesús les respondió dándoles señales del tiempo del fin. Y si analizas los versículos del 3 al 30, verás que hay una serie de acontecimientos que desembocan en la segunda venida de Cristo, que está registrada en el versículo 30 de San Mateo 24. Todos estos acontecimientos están divididos en dos grandes partes. La primera se encuentra del versículo 3 al 14 y la segunda del versículo 15 al 30. La primera parte termina con un versículo que yo le llamo bisagra. Así como una bisagra es el eje para abrir una puerta, el versículo 14 abre la puerta para el fin. Pues termina diciendo, y entonces vendrá el fin. Por tanto, la respuesta a la pregunta, ¿cuándo será el fin? Es simplemente cuando termine de ocurrir lo que dice el versículo 14. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, todas las señales que están del versículo 15 en adelante ya pertenecen al fin, cuyos acontecimientos irán sucediendo uno tras otro rápidamente. Y el fin comienza en el versículo 15 con una señal de alerta para salir de las ciudades y no tomar nada, pues dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Saben ustedes? La frase el que le entienda quiere decir que debemos entender qué significa esa abominación desoladora que marcará el comienzo del fin. Para que al ver esta señal salgamos de las ciudades pero con la protección de nuestro Dios. Va a venir un momento donde va a haber, como dice acá, una abominación desoladora. ¿Y qué significa eso? Quiero que leamos esta cita del libro Joya de los Testimonios, volumen 2, páginas 165 y 166. Aquí explica bien lo que significa. Dice, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de esta nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será el momento de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Aquí dice entonces que la abominación desoladora para los judíos fue el sitio de Jerusalén por los romanos, y los que salieron en ese momento salieron con la protección de Dios,
pero los que se quedaron pasaron por terribles calamidades. De la misma manera, para nosotros la señal va a ser el momento cuando se dicte la ley dominical. Esto nos dará entonces el aviso de que debemos salir a las ciudades con la protección de Dios. Hay mucha gente que hoy con miedo se está yendo al campo sin preguntarle a Dios si debe o no hacerlo, si es el momento o debe testificar en las ciudades. Y muchas veces se frustra porque no logra mantenerse, ya que realmente no es el momento, o tal vez sí, pero debe preguntarle a Dios porque sabe, a veces Dios tiene personas que nosotros debemos alcanzar en las ciudades. Y si uno puede vivir afuera de la ciudad y trabajar por la salvación de las almas, eso es lo ideal. Pero cuando nos apartamos de todo y pensamos solo en nuestra propia seguridad, muchas veces no contamos con la bendición de Dios. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuánto falta para que se dicte la ley dominical? Aparentemente ya todo está listo. Como vemos, ya el diablo ha hecho las cosas de tal forma que pareciera que ya todo viene encima, está todo preparado para un nuevo orden mundial. Él tiene el propósito en el fondo de globalizar todo, globalizar la religión, globalizar las creencias y obligar a cada uno a hacer lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Incluso todo el mundo se ha enterado de que existe un nuevo orden mundial, pero aparentemente, ¿será que eso es lo que va a ocurrir realmente? Pero acuérdense que eso está en el versículo 15. Y eso daría comienzo al fin. No nos olvidemos, como dije anteriormente, que existe un versículo que le llamo el versículo bisagra, donde el diablo quiere evitarlo y está haciendo todo lo posible para saltarse ese versículo e ir directamente al nuevo orden mundial. Pero Dios, en su soberanía, aunque el diablo no lo quiera, va a hacer algo maravilloso. Solo después de eso es que Él va a permitir que venga el fin. ¿Saben ustedes? Si bien el tiempo del fin comenzó en 1798, lo que ha ocurrido desde entonces son todos los acontecimientos del versículo 5 al 13. Pero si nosotros lo estudiamos, veremos que todo eso ya se cumplió, se está cumpliendo. Y todo eso hace parte de la obra destructora y engañadora de Satanás. Pero cuando vamos al versículo 14, vemos lo que Dios va a hacer en su soberanía. Y aunque el diablo quiera, no lo va a poder evitar. Y cuando se termine, solo entonces Dios permitirá que venga el fin, que comenzará con la ley dominical. Y todos los demás eventos ocurrirán rápidamente. Leamos entonces el versículo 14 que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Te das cuenta de lo que dice? Dice que el versículo 15, o sea, la ley dominical, no va a venir, ni siquiera el nuevo orden mundial, ni todo lo que el diablo tiene preparado, sin que antes sea predicado el evangelio del reino. Será predicado para testimonio de todas las naciones, para testimonio del poder de Dios, y entonces vendrá el fin. Si usted nota, el versículo 14 comienza con una afirmación, dice, y será predicado el evangelio del reino. No dice si ustedes lo predican, no dice si ustedes lo hacen ni cumplen su parte. Afirma categóricamente que será predicado el evangelio del reino. Y díganme, cuando el Señor anuncia algo, ¿ocurre o no ocurre? Claro que sí. ¿Ocurre con nosotros o sin nosotros? Cuando el Señor dice que algo va a suceder es porque así va a ser. Acuérdense del pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto. El Señor dijo que después de 400 años su pueblo iba a salir. ¿Se cumplió esa palabra de Dios? ¿Salió el pueblo de Israel de Egipto? ¿El diablo pudo impedir que saliera de Egipto? Trató, pero no pudo. ¿Los israelitas salieron por su propia fuerza acaso? No, ¿cierto? Salieron solo por el poder de Dios. Él les mostró que la libertad se logra por la sangre de Cristo representada en el Cordero. Y Dios tuvo que hacer milagros, mandar plagas, pero los sacó con mano poderosa, lleno de riquezas. Otro caso fue cuando el pueblo de Israel estaba en Babilonia. Dios dijo que en 70 años los iba a sacar de Babilonia. Y les pregunto, ¿los sacó o no los sacó? Claro que sí, los liberó. Los hizo volver a su tierra y los hizo su pueblo otra vez. Entonces no olviden que en este momento, antes que venga la abominación desoladora,
Él va a restaurar a su pueblo. Va a hacer que el Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, que terminará con la segunda venida de Jesús. Si Dios lo afirma, es porque así va a ser. Y repito, con nosotros o sin nosotros, pero yo quiero que sea conmigo. ¿Y tú? Por eso debemos prepararnos, pero no para la ley dominical, ni tampoco para ser perseguidos, sino para la predicación del Evangelio del Reino, para tener su presencia, para cumplir el propósito de Dios para ti y para mí, por el cual fuimos llamados. La pregunta importante ahora es, ¿cuál es el Evangelio del Reino que será predicado? Pues ¿cómo me voy a preparar para ser usado por Dios si no sé lo que significa siquiera? Hay una cita importante que aclara un poco. Dice el libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 93, así. Jesús dijo, sin embargo, que antes de aquella venida será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Su reino no vendrá hasta que las buenas nuevas de su gracia se hayan proclamado a toda la tierra. ¿Qué dice? Que su reino no vendrá hasta que las buenas nuevas de su gracia se hayan proclamado a toda la tierra. Lo primero que dice esta cita es que será predicado las buenas nuevas, o sea, las buenas noticias. ¿Saben ustedes? Cuando yo entro a internet veo que la gente que supuestamente está predicando la verdad presente, el Evangelio del Reino, entre comillas, cuando uno escucha esos mensajes a veces sale asustado, o a veces sale hasta condenado. Pero acá dice que la verdad presente para este tiempo son buenas noticias, son las buenas noticias de la gracia de Dios. Y nuestro deber en este tiempo es ser usados por Dios para llevar su gracia a toda la tierra, que puedan entender el amor y la gracia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que son las buenas noticias de su gracia. Por lo tanto, para yo estar en el reino de Dios, voy a tener que entender que sin gracia no puedo pertenecer a su reino, y que la única forma de mantenerme en el reino de Dios y irme con Él cuando venga es por su gracia. ¿Se entiende? Es algo tan sencillo pero profundo a la vez. Cada día de mi vida yo tengo que entender que voy a vivir por la gracia de Jesucristo, no por mis propios méritos. Por lo tanto, no sirve de nada todo lo que haga por mi salvación. Cada día debo pedir su gracia, debo decirle, Señor, dame tu justicia, tu presencia. Muéstrame el camino que debo seguir. Esto significa vivir en el reino de Dios, donde ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, porque cada día yo le rindo mi voluntad a Él. Por eso, el Camino a Cristo, página 69, dice lo siguiente. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para realizarlos o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Así, día tras día, debes poner tu vida en las manos de Dios, y así tu vida será moldeada cada vez más a semejanza de la vida de Cristo. ¿Saben ustedes? Estamos viviendo en el momento al borde de que el Señor haga un gran reavivamiento en el mundo. Y si usted empieza a estudiar las profecías que están en Mateo 24, se da cuenta que todo lo que ya está del versículo 13 en adelante se cumplió. Solo falta eso, el versículo 14. Y nosotros como pueblo cristiano a veces pensamos que ya fue predicado el Evangelio en todo el mundo, pero saben, en este momento somos aproximadamente 2.500 millones de cristianos, incluyendo los católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová y todos los que se dicen cristianos, somos como 2.500 millones. Pero en el mundo hay más de 7.800 millones, o sea, estamos hablando que más o menos 5.300 millones de personas todavía ni siquiera han escuchado hablar de Jesús. Solo un tercio del mundo es cristiano. Y saben, hay gente que cree en Buda, en Mahoma, en distintas cosas. Por lo tanto, la mayoría del mundo todavía no ha sido discipulado. Todavía ni siquiera conoce a Jesús.
Algo tiene que suceder para que eso ocurra, porque si avanzamos al mismo ritmo de que venimos predicando el Evangelio nosotros como adventistas, nunca lo vamos a terminar, porque mientras estamos predicando por un lado, se están yendo por el otro. Y más encima, están naciendo más personas de lo que nosotros logramos bautizar. Por lo tanto, yo creo que en este ritmo matemáticamente no lo haríamos ni en 100 ni en 1000 años. Por eso que Dios tiene que hacer algo. Porque si Él dijo que va a ocurrir es porque así va a ser. Ahora la pregunta es cómo Dios lo va a hacer. Y saben, me puse a descubrir a través de lo que le llamo la matemática del fin. En Mateo 24:15 dice que el fin menos uno es que será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo. Y si buscamos en otra parte de la Biblia, si hay otro versículo que tenga la misma ecuación del fin menos uno, vamos a encontrar a Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, que dice: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, el fin o día de Jehová menos uno es igual a la venida de Elías. Hay mucha gente que se concentra en los últimos momentos de la historia y a veces se olvida de lo más importante, que es el momento donde el Señor va a entrar en el corazón de sus hijos por su Espíritu y va a tomar el control de nuestros corazones y poco a poco nos va a poner el carácter de Jesús. Y cuando Jesús vea su carácter en nosotros, nos va a venir a buscar. Como dice Joel 2:28, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Pero lamentablemente, esto no va a suceder a todo el mundo. Porque en el mismo capítulo 2 de Joel, en los versículos 12 y 13, dice: Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Solamente los que rueguen al Señor por su Espíritu, rasguen sus corazones ante Dios, recibirán su presencia. Los que pidan perdón por su pecado, los que sientan necesidad que Él haga y no se sientan satisfechos con lo que están haciendo. ¿Saben? En el versículo 32 de Joel 2 dice que no habrá uno que invoque el nombre de Jehová que no sea salvo. Y el nombre de Jehová es su carácter, su amor eterno. Por eso estamos viendo que el Señor está permitiendo que su pueblo, que fue llamado a preparar el camino para su segunda venida, comience a pasar algunas dificultades y pérdidas, para que todos juntos busquemos la presencia del Señor. Solo su Espíritu hará lo que nosotros no podemos hacer. Seguiremos siendo débiles, pero así como Elías y como Juan el Bautista, seremos llenos de su presencia y Él nos usará para esparcir las buenas noticias de su gracia a todo el mundo. Miren lo que dice el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 71. Aquellos que tienen que preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías, así como Juan vino en el espíritu de Elías para preparar el camino para el primer advenimiento de Cristo. Ahora tiene sentido la parábola profética de las 10 vírgenes, porque Mateo 25 dice que el reino de Dios es como 10 vírgenes y podemos decir que son vírgenes adventistas, ya que las 10 están esperando la venida del novio. Las 10 tienen sus lámparas, que significa que tienen conocimiento bíblico. Las 10 recibieron aceite, porque cuando nos bautizamos recibimos el Espíritu Santo, simbolizado en ese aceite. Pero llega un momento donde 5 de ellas deciden buscar más aceite. Y fueron y buscaron y lo obtuvieron y lo tenían guardado. Posiblemente buscaban el aceite todos los días, pero cuando llegó el momento de la venida del novio, del comienzo del fin del mundo, de la abominación desoladora, ellas ya estaban listas. Cuando llegó la ley dominical y todos se dieron cuenta que venía el novio, 5 ya tenían el Espíritu Santo reinando dentro de su corazón.
porque no es automático, es un proceso que Dios va a hacer poco a poco. Estamos en el momento más importante de la historia de nuestra vida, porque nosotros vamos a preparar el camino para la venida de Jesús. Y Dios solo va a usar a aquellas personas que tengan su espíritu. Y Dios va a tomar personas sencillas como Juan el Bautista, que simplemente sepan que sin Él nada podemos hacer. Y que crean en que el Espíritu Santo puede actuar a través de gente como tú y como yo. Ya no confíes en tu conocimiento bíblico, ya no confíes en tus títulos teológicos o en tu influencia. Solo el Espíritu Santo en nuestra vida hará la diferencia. Así como hizo en la vida de los sencillos y hasta problemáticos discípulos que con su espíritu llenaron la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios. Por muy inteligente que seas, no lo podrás hacer. Él lo hará en ti, para que la gloria sea de Él, por amor a su nombre. Por eso yo siempre digo, si el Señor usó un burro una vez, también me puede usar a mí. El Espíritu Santo puede usar a cualquier persona, solo que tiene que aceptar su necesidad, darle la gloria a Él, pues es Él el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira lo que dice esta cita del Conflicto de los Siglos, página 596. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volver a cumplirse en tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Esos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo. En otras palabras, todas las profecías que anunciaban el ministerio de Juan el Bautista, Jesús y sus discípulos que están en los libros proféticos, van a volverse a cumplir antes de la venida de Jesús en aquellos que prepararán camino para su segunda venida. Por eso Jesús en San Juan 14, 12 al 17 dice que si creemos, haremos obras mayores que Él hizo, pues iría a enviar su Espíritu, y ese Espíritu se iba a manifestar en nosotros. Cuando entendemos esto y estudiamos las profecías de Isaías primeramente, nos damos cuenta que desde el capítulo 40 al 66 hay un solo mensaje que Dios da a los que van a preparar camino para su venida. Ahí están descritos con detalle todo lo que Él va a hacer con nosotros, desde el llamado a preparar camino para su segunda venida del capítulo 40 hasta la tierra prometida en el capítulo 66 de Isaías. Y que todo comienza en el capítulo 40, versículo 1 y 2, con una orden de Dios a que consolemos a su pueblo y le digamos que llegó el tiempo del perdón de sus pecados, o sea, el tiempo de dar las buenas noticias de su gracia. En los versículos 3 y 4 dice que debemos preparar camino para su venida, subiendo los valles y bajando los montes, enderezando lo torcido y suavizando lo áspero. En otras palabras, si alguien va a cruzar un valle, tiene que bajar y subir. O si tiene que cruzar un monte, tiene que esforzarse en subir y después bajar. Pero la orden de Dios es que subamos el valle y bajemos el monte. Entonces haremos un camino a la salvación plano, directo, sacándole todas las torceduras y asperezas que puedan dificultar que alguien reciba la gracia y el perdón de Dios. Dios quiere darle el perdón en este tiempo. Entonces dice el versículo 5, que sólo así se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Y para que tengamos la seguridad que eso va a ocurrir, termina el versículo diciendo: porque la boca de Jehová lo ha hablado. Luego sigue el versículo 6 al 8 de Isaías 40 con el mensaje que no confiemos en nuestra propia gloria, pues nuestra gloria es pasajera y somos como la hierba, que pronto se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre y se cumplirá. Del versículo 9 al 11 nos dice que Dios lo va a hacer, que Él vendrá con poder, que Él será nuestro pastor en este tiempo, pastoreándonos con amor y tomando en sus brazos a los más débiles. Del versículo 12 al 31 Dios trata de convencernos que Él es soberano, creador y sustentador de todo, que Él lo va a hacer, que Él lo va a hacer en nosotros si creemos y esperamos en Él, que a pesar de que nos sentimos perdidos, sin fuerzas, Él es poderoso para sacarnos de nuestra terrible condición y darnos nuevas fuerzas y hacernos vivir sobrenaturalmente. Porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán. Termina diciendo Isaías 40:31. Si sigues leyendo los siguientes capítulos, verás que es un solo mensaje, que no se corta hasta terminar el capítulo 66. Y después, cuando estudié esto, descubrí que la mayoría de los demás libros proféticos hablan de los mismos acontecimientos maravillosos que Dios va a hacer antes del día de Jehová, que será la segunda venida de Jesús. Y cada libro aporta características de lo que Dios va a hacer con aquellos que pertenezcan al remanente lleno de su espíritu. Y también menciona las características de ese remanente. Ese remanente que preparará camino para la segunda venida de Jesús. Si bien no tengo tiempo para mencionar todo lo que he estudiado en estos libros, quiero dar algunos versículos, especialmente de Isaías, que nos despertarán la curiosidad para seguir investigando por nosotros mismos y descubrir lo maravilloso que nos espera como pueblo remanente del Señor. En Isaías 43:19 dice que Dios hará cosas nuevas y volverá a abrir camino en el desierto y ríos en sequedal. Y cuando explica que en los siguientes versículos que siguen, lo que quiere decir es que esa agua que Él va a dar, lo va a beber su pueblo escogido. Y ese pueblo que Él está creando será un pueblo que le alabará y publicará esas alabanzas. En Isaías 43:25 dice que Él borrará todas nuestras rebeliones por amor a su nombre, ya que por siglos como cristianos hemos pisoteado el llamarnos cristianos, por tanto Él levantará un pueblo perdonado y no se acordará de nuestros pecados. En Isaías 44:3-5 dice que Él derramará ríos en el sequedal. Eso significa que Él derramará su espíritu en nuestra generación y su bendición en nuestros hijos. Isaías 48:3-6 dice que Él lo está anunciando antes que ocurra, porque sabes que somos cabeza dura y que pensamos que algo hacemos por su obra, por eso Él lo anuncia antes, para que no pensemos que el arrebatamiento que va a ocurrir lo estamos provocando nosotros, y que cuando veamos su mano actuando, entonces debemos publicarlo y darle la gloria a Él. Tal vez te preguntarás, así como me pregunté yo, ¿por qué esto no lo habíamos escuchado o entendido antes? Pero saben, la respuesta está ahí mismo en Isaías 48:7-11, donde dice que todo esto no lo habíamos escuchado ni lo habíamos entendido antes, porque sabía que somos rebeldes, y que si lo supiéramos antes tal vez hubiéramos sido desleales y desobedientes. Además dice que parte del proceso va a ser que nos tendrá que purificar en el horno de la aflicción, para que lleguemos a hacer lo que Él preparó de antemano para que nosotros fuéramos. Y dice que Él, por amor a sí mismo, lo hará. Y todo, para que no sea más profanado su nombre y su honra, Él no se la va a dar a otro. Ahora entiendes por qué Dios ha permitido que muchos de nosotros en este momento estemos pasando por momentos difíciles. Porque allí dice que nos purificará en el horno de la aflicción, para que lleguemos a ser luces para todo el mundo. En Isaías 49:1-4 encontramos que Él nos llamó antes que naciéramos y que nos afiló como una flecha, como una espada. Nos guardó en su aljaba donde se guardan las flechas y donde Él se va a gloriar en nosotros en el día que nos use. Aunque pensemos que se nos ha ido la vida, aunque pensemos que hemos gastado todas nuestras fuerzas en vano, Él nos usará como sus siervos para unir a sus hijos, para restaurar su remanente y congregar a su pueblo esparcido por todo el mundo. Después de eso, aún después de eso, nos hará luces de las naciones, para que seamos, dice, su salvación hasta lo último de la tierra. En Isaías 60:1-2 dice: levántate y resplandece, porque ya ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Dice que llegará un momento en que la gloria de Jehová nacerá sobre nosotros, y cuando las tinieblas cubran la tierra, amanecerá Jehová en nosotros. ¿Qué quiere decir que amanecerá Jehová en nosotros? Jesús va a venir de nuevo antes que Él venga por segunda vez, pero va a venir dentro de nuestros corazones. El Espíritu Santo lo va a hacer. Él va a ser formado en nosotros. Amanecerá Jehová en vosotros, dice el versículo.
Eso quiere decir que Dios va a formar su carácter en nosotros y cuando Él vea su carácter en nosotros, nos va a venir a buscar. Él lo va a hacer. Yo no lo voy a hacer, el Espíritu Santo lo va a hacer, porque Él lo prometió. Él va a mostrarle al universo entero que el momento donde el diablo ya piensa que ganó, porque el mundo ya está oscuro, ya está corrupto, porque la iglesia está muerta, Dios va a levantar un pueblo lleno de su presencia, lleno de su espíritu, porque dice que cuando las tinieblas cubran la tierra, amanecerá Jehová en nosotros. Y va a ser para la gloria de su nombre. Nadie podrá decir yo lo hice. No va a ser un predicador famoso, ni por su capacidad. Nadie va a poder atribuirse la gloria. Dios va a obrar en personas como tú, como yo, cualquier persona que se entregue en sus manos, a pesar de todas sus limitaciones, personas que conocen su propio carácter, pero que entienden que si nosotros nos miramos a nosotros mismos no tenemos esperanza, pero si miramos la gracia de Cristo, Él lo hará. La palabra de Dios es la que dice eso, y Él dice, entonces lo va a hacer, por amor a su nombre. Él prometió y lo hará. Por eso cada vez que nosotros nos sintamos que somos pecadores debemos correr a Él. Como dice Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuenta. Mira, no te preocupes de tu pecado porque yo pagué por ti, dice el Señor. Entonces ven y lávate, estemos a cuenta. Reconoce tu condición y cree que Él te da la victoria. Porque el secreto está en la victoria de Jesús, no en la mía. ¿Hasta cuándo vamos a pensar que nosotros tenemos que vencer? Yo no voy a vencer, yo no puedo vencer, eso dijo Pablo. Yo no puedo vencer, yo tengo algo más fuerte que me lleva cautivo al pecado, pero la gracia de Cristo, el poder de Él es que me hace vencer. Es una justicia externa a mí. Él vence por mí y Él vence también en mí. Cuando yo entiendo esto, se llama evangelio, se llama buenas noticias, me permite alegrarme en su salvación y descansar en Él. Que Dios reine en mis decisiones es lo que es el evangelio del reino. ¿Saben lo que va a ocurrir? Y ya está ocurriendo. Es que va a haber un proceso de quebrantamiento. Cada uno de nosotros, incluso en esta pandemia, estamos viendo que muchos estamos siendo quebrantados. Y el propósito es que busquemos a Dios. Dios está quebrantando las personas, está a veces quebrantando las familias. ¿Para qué? Para que se unan, para que nosotros busquemos a Dios unidos, para que nos arrepintamos y nos lavemos en su sangre. Porque todo el que se lave en la sangre de Cristo va a tener su presencia, poco a poco, día tras día. No como fue en el Pentecostés, así de una sola vez, porque aquí dice que amanecerá Jehová en vosotros. Eso quiere decir que va a ser como el amanecer. ¿Has puesto a ver el amanecer? No es algo que de repente sale. Es un poquito, tú ves primero una rayita de sol, y un poquito más, y cuando no te das ni cuenta ya está el sol fuerte. Así también, cada día que tú clames al Señor, cada día que tú pidas un poquito más de su Espíritu, Él va a ir entrando y entrando en tu corazón y en el mío. Él va a tomar el control y te va pidiendo que tú dejes esto y lo otro. Y tú lo vas a ir dejando por amor a Él. Y vas a ver que el Señor te va a ir lavando y te va a ir cambiando tus deseos. Y se va tomando posesión de tu voluntad y de la mía. Pero tienes que querer, tienes que pedir, tienes que rogar. Yo ya no quiero ser un cristiano solo de palabras, yo quiero ser un cristiano de verdad. Por eso yo ya no puedo pensar que lo voy a hacer yo. Tengo que decirle así como David, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y todo lo que nosotros pidamos será hecho. Porque dice el Señor que los que buscan, hallarán. Los que llaman, se les abrirá. En Ezequiel 36, 23 al 27, encontramos casi las mismas palabras del mismo evento de lo que Dios va a hacer. El versículo 23 dice, santificaré mi nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia,
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré uno de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Este es el contexto de este versículo. El momento cuando el Señor va a tomar control de nuestro corazón. ¿Creen ustedes eso o no? Yo lo creo porque es palabra de Dios, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Yo no lo inventé. Él lo dijo, Él lo prometió, y si Él lo prometió es porque así va a ser. Con todos aquellos que lo crean, con todos aquellos que no solo lo crean, sino que lo pidan de todo corazón. Cuando termina el capítulo 36 de Ezequiel, viene un momento muy importante que justamente relata todo esto de lo que estamos hablando. Él lleva a Ezequiel a un lugar a un valle de huesos secos. Esos huesos están secos hace mucho tiempo. Ningún hueso puede despertar al otro porque son todos huesos secos, todos están muertos hace mucho tiempo. Y él le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y cuando Ezequiel los mira, no le puede decir que no, porque Dios es Dios. Pero aparentemente no hay ninguna esperanza. Y saben, a veces nosotros miramos a la iglesia, miramos a los cristianos y pareciera que no hay esperanza. Pero miren lo que ocurre. Dios le dice, predícale, profetiza a esos huesos y dile, huesos secos, el Espíritu de Jehová vendrá sobre vosotros y viviréis. Y cuando Él hace eso, los huesos se empiezan a juntar hueso con hueso y se empieza a llenar de músculos. Y se forma un ejército de muertos. Todavía son muertos, pero ahora tienen huesos unidos, ahora están juntos. Y ahora cambia la orden. Ahora le dice, profetiza al Espíritu y dile, Espíritu, ven sobre estos huesos secos y vivirán. Y cuando eso ocurre, cuando Él le dice al Espíritu que venga, viene el Espíritu, se posesiona de esos cadáveres que están allí y entonces resucitan y se hace un gran ejército para la última batalla en este mundo. Eso va a mostrar el momento donde Dios va a tomar a una iglesia tal vez muerta, tal vez que ya no tiene esperanza, tal vez tú y yo pareciera que ya no tenemos esperanza, pero Dios va a tomarnos y nos va a dar su Espíritu. Lo que tenemos que hacer en este momento es decirle a todo el mundo, huesos secos, viene el Espíritu de Jehová. Ya no hablemos de otro tema, digámosles que viene el Espíritu del Señor, que Él lo prometió, y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Digámosles a todo el mundo que venga, que se una a nosotros para pedir el Espíritu Santo, porque cuando seamos un montón de huesos secos, pero unidos pidiendo el Espíritu, entonces el Espíritu vendrá. Poco a poco, día a día, pero irá tomando posesión y se manifestará la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Que esta sea nuestra experiencia, que de ahora en adelante nos dediquemos a decirle a la gente que llega el momento del perdón, de la gracia de Dios, el momento donde el Señor nos va a lavar, pero también el momento donde Él nos va a dar su presencia para que reine con nosotros hasta cuando Él venga y de allí seguirá con nosotros por la eternidad. Estamos en el momento más importante de nuestras vidas y de la historia de este mundo. No dejes pasar el tiempo, porque rápidamente los sucesos van a pasar y cuando sea predicado el Evangelio del Reino, entonces vendrá el fin. No queremos que cuando nos demos cuenta ya haya pasado la oportunidad de pedir el Espíritu Santo. Hoy es el tiempo y por eso quiero pedirte que te unas a mí diciéndole, Señor, en este momento necesitamos de ti. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor, porque tu palabra dice que tú lo vas a hacer. Porque tu palabra dice, Señor, que tú vas a llenar nuestros corazones. Y no solo vas a dejar lo que está, sino que vas a arrancar este corazón de piedra y nos vas a dar un corazón de carne, nos vas a dar tu espíritu. Y vas a hacer que podamos amarnos unos a otros. Vas a volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Vamos a poder amar de verdad y la gloria de Jehová va a llenar la tierra. Y por eso, Señor, queremos ser parte de ese grupo.
y solo tú lo puedes hacer. Ayúdanos a entender, Señor, la importancia de pedir tu presencia cada día, de pedir que tú reines en nuestra vida, en nuestras decisiones. Y Señor, bendice a cada uno de los que están escuchando este mensaje. Inquiétalos, Señor, para que cada día te busque, para que cada día clame a ti y su presencia llene nuestros corazones, para que nos dé, Señor, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza que tú tienes en tu corazón. Quédate, Señor, y glorifícate en nuestras vidas y en nuestra iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Ven, Señor, que la vida que vivo no tiene sentido. Ven, Señor, que aunque tenga riquezas no puedo con ellas. Ven, Señor, que el camino que ando solo tiene espanto. Ven, Señor. Señor, que las guerras y muertes no tienen descanso. Ven, Señor, que la tierra se mueve y los mares se crecen. Ven, Señor, que el mensaje que diste a tu pueblo llevamos. Ven, Señor, tu promesa lo dice, ya quiero unirme al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Oh, ven, Señor, que ya me he separado de tantos hermanos. Ven, Señor, que el dolor se acrecenta y los males se aumentan. Ven, Señor, ya el mensaje que diste a tu pueblo llevamos. Ven, Señor, tu promesa lo dice, ya quiero unirme al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. El Espíritu y la novia dicen, ven, Señor. Quiero unirme al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Oh, Señor, ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor.
Yo quiero verte, oh Señor.